Bueno, pues buenas tardes. Lo que teníamos pendiente de conteo de hidratos de carbono lo vamos a ver a continuación. Lo puede ver con calma, un par de veces a lo mejor, compartirlo con la familia porque pues sí es algo que nos puede ayudar en ciertos casos. No, esto no es algo que no es para toda la población, sino muy particularmente para las personas que tienen resistencia a la insulina o que tienen diabetes. Bueno. Para empezar con este mini cursito, pues hay que saber para qué nos sirven, qué son y para qué nos sirven los hidratos de carbono. Y pues bueno, así como los coches necesitan gasolina para andar, nosotros, los seres humanos, necesitamos de una moneda que nos haga producir energía y en este caso pues es la glucosa. Generalmente escuchamos por ahí que le dicen azúcar, porque pues sí, es un azúcar, pero como hay tantos azúcares químicamente hablando, nos referimos a la glucosa y esa es la que nos da energía y pues obviamente cuando no hay un uso adecuado o no consumimos suficiente, estamos como desganados, pero prácticamente gracias a los hidratos de carbono son los que nos dan energía, los que nos permiten respirar, hasta dormir, bañarnos. El simple hecho de estar de pie es gracias a los hidratos de carbono. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver qué son esos hidratos, pero antes vamos a ver qué es la resistencia a la insulina. Trataré de ser breve. Este es el famoso páncreas. Está atrásito del estómago. Podemos ver que por ahí se encuentra de las venas y arterias principales del cuerpo. Está cerquita del intestino delgado. Aquí se le hizo como un corte de mentiritas para que se pudiera ver, porque si estuviera el estómago, pues no se alcanza a ver, lo tapa. Este tiene un tamaño más o menos, no está tan grande, pero tampoco tan pequeñito. Este órgano tiene dos funciones, es decir, trabaja para dos bandos. El primero, para la digestión, unas células especiales de él va a trabajar para la digestión, arrojando bicarbonato y algunas sustancias para digerir las proteínas una vez que se están digiriendo. Y lo del bicarbonato para cuando viene muy ácida la comida del estómago, porque en el estómago se produce mucho ácido. Entonces, para que no queme, el cuerpo es muy sabio, para que no queme y digiera el propio intestino, el bicarbonato hace un equilibrio y ya no es necesario hacer alguna otra combinación o que tomar estas famosas aguas alcalinas, porque el cuerpo mismo hace el equilibrio, no necesita de sustancias extra. Y aunque nosotros tomáramos bicarbonato, o alguna sustancia también alcalina, el mismo estómago, como el estómago es lo primero donde cae la comida o las bebidas, lo va a hacer ácido. Entonces no tiene sentido. Bueno, el segundo bando para el que trabaja el páncreas es con las hormonas, con la insulina y con el glucagón. La insulina es una hormona que se va a producir justo después de comer, sin importar que sea lo que hayamos comido, porque se estimula después de haber comido algo, ya sea que tengan grasitas, ya sea que tengan puros hidratos de carbono, que ocurre mucho desgraciadamente en la actualidad, todo trae hidratos de carbono porque es lo más barato, o si son proteínas, también va a actuar, porque la insulina va y lleva de la manita cada uno de estos nutrimentos y le va a decir, tú te vas para acá, tú te vas para acá, y al contrario, cuando hay hambre, una de las señales de apetito es cuando se produce el glucagón, que es como le va a avisar al cerebro, el páncreas de, oye, ya se te está acabando la batería, necesitas recargar. Entonces el cerebro le dice, ¿sabes qué? Necesito que me fabriques insulina. El detalle aquí es que necesitan comunicarse uno con el otro. El cerebro no puede quedarse así como que, ah, ya vi que ya le falta, le voy a mandar decir esto, no, sino que se tienen que hablar, ¿no? Como nosotros no somos adivinos y uno tiene que hablar, el otro tiene que pedir y el otro le concede. Entonces, después de comer, todas las personas producimos insulina, con excepción de las personas que tienen diabetes o un poquito de fallo cuando hay resistencia a la insulina por la siguiente cuestión. De manera normal, ¿qué debería pasar? El páncreas va a producir insulina,
y la insulina va a llevar estas glucosas, estos hexágonos que se ven aquí son glucosas. Va a llegar y tocar la puerta en cada una de las células. Estas células vamos a llamarles como fábricas de energía. Entonces, como la insulina es la que trae la llave, necesita abrir para que esa glucosa se meta y se pueda transformar en energía, como si fuera una fábrica de billetes, vamos. Entonces, eh, ¿qué pasa de manera anormal cuando hay resistencia a la insulina? No hay una perfecta comunicación entre el cerebro y el páncreas, entonces no recibe la orden de que lleve a esas glucosas adentro de la célula. ¿Y qué pasa? Pues las glucosas, a pesar de que haya mucho, es decir, a pesar de que yo haya comido mucho o si yo comí muchos hidratos de carbono, no se van a poder, como hay poquita cantidad de insulina, no se va a poder, a lo mejor abre tantito y cierra rápido, ¿no? Como estos horarios muy restringidos de cuando vamos a la tienda y chin, ya no cerraron. Entonces podría ser algo similar. Entonces no, muchas glucosas se van a quedar afuera. ¿Qué pasa? Que la glucosa cuando se queda fuera de esas células sin trabajarse se vuelve venenosa. Es por esto que las personas que tienen diabetes pierden tejido, se les muere el tejido y pierden desde la vista, la sensación, pueden tener una llaga y no se dan cuenta porque ya no sienten, se pueden quemar y ya no sienten. Entonces, entre otras muchas cuestiones, por eso es muy importante que cuando hay resistencia a la insulina solita, hay que empezar a trabajarlo igual que una persona con diabetes, porque si avanza, si le permitimos al cuerpo que siga consumiendo bastantes hidratos de carbono o no combinando la manera adecuada de los alimentos, es donde si podemos llegar a diabetes, entonces ya no se puede hacer para atrás, no es reversible. Hay mucha desinformación en redes sociales y algunas empresas que se dedican a vender productos milagrosos y te dicen que se puede revertir. La realidad es que no, se controla sí, pero no se revierte. Entonces, ¿cómo puedo yo tener resistencia a la insulina? Pues cuando hay mucho tejido adiposo o así también le llamamos a las células de la grasita, que normalmente debe de haber, siempre debe de haber grasita porque gracias a ella tenemos vitaminas liposolubles que son la A, D, E, K, nos sirven para mantenernos calientitos y mantiene pegados y en su lugar a los órganos que tenemos adentro del cuerpo. No es que sean malos. El problema es cuando tenemos en exceso, cuando ya notamos las lonjitas, cuando ya notamos ahí la papadita, el pliegue importante en la espalda o en los brazos. Ahí sí. ¿Por qué? Porque este tejido adiposo hace interferencia, como también produce hormonas. Hace interferencia y no permite que el cerebro y el páncreas puedan comunicarse adecuadamente. Entonces, ahora sí, ya sabiendo esto, vamos a ver cuántos gramos de hidrato de carbono trae la porción de cada uno de los grupos. Yo lo puse en orden respecto al grupo de alimentos que tenemos en el sistema mexicano equivalentes, que son verduras, frutas, cereales, leguminosas, productos de origen animal, leche, eh, aceites y azúcares, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que cada porción de verdura, que de acuerdo a la hojita que le he mandado, pues vienen diferentes porciones, es decir, que tenemos, por ejemplo, la lechuga que es de 3 tazas, hasta el betabel, el brócoli que son de media taza. Entonces, vamos a ver, esa porción de verdura nos va a generar 4 gramos de hidratos de carbono. Después tenemos algo que luego como que es un pequeño talón de Aquiles que creemos que por ser natural, claro que sí es saludable y contiene fibra, por ejemplo, las frutas, pero no quiere decir que tienen cero hidratos de carbono o que es eh, verde, a, el semáforo verde en todos los sentidos. No. ¿Por qué? Porque cada porción de fruta, es decir, por ejemplo, media pera o medio plátano, o bueno, si el plátano es como de este tamaño, vale como uno, una taza de cualquier fruta, vale lo mismo, hablando de hidratos de carbono, que una porción de cereal. Por ejemplo, medio elote
o un pan Bimbo, cero cero de preferencia, porque ese sí tiene fibra. Los famosos Wonder y Bimbo integrales, de verdad que no son integrales y es más, traen más sodio, es decir, puede afectar la presión arterial. Tenemos las pastas, el arroz, cada porción, que bueno, en la pasta es un tercio de taza o el arroz es un cuarto de taza ya cocido o una tortilla, tienen 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué vamos a preferir? Los que tengan fibra. ¿Qué pasa si yo me quiero tomar un jugo de naranja? Porque es fruta y porque tiene vitamina C y porque tiene algunos carotenos. ¿Cuál sería la mejor opción? En lugar de un jugo, comernos la fruta entera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo licuamos, o en el caso de esta fruta que la exprimimos, vamos a sacarle el jugo, el agua, y no nos vamos a comer la fibra. La fibra lo que hace, no nos ayuda a adelgazar. Eso yo creo que ha sido una idea que se nos ha ido poniendo por lo que dicen en los comerciales, pero la realidad es que no, la fibra no adelgaza, la fibra lo que va a ayudar es hacer estate quieto con el azúcar para que se mantenga bajita o si sube, pues no se suba tanto, ¿no? Porque por eso comemos, para que recarguemos las pilas, ¿no? Entonces, el elote tiene fibra, mucha gente me comenta, ¿a poco sí se puede comer el elote? Claro que sí, incluso tiene fibra, es un cereal integral. Podemos hacer en el caldito, lo podemos acompañar, por ejemplo, si hacemos una carne asada, asar ahí los elotitos, ¿se vale? Si tenemos la pasta, acompañarla con las verduritas, casi, casi que siempre tratar de tener las verduritas en todo momento, aunque sean las guarniciones, no tampoco exagerado de que forzosamente tenga que ir, pero si decimos, bueno, aquí me cabe una jicamita a un ladito, o si a mi sopa de verduras, perdón, a la sopa de arroz o de pasta, le puedo poner una zanahoria, aunque sea poquita, pero pues una zanahoria y en cubitos, pues muy válido también, ¿por qué no? Aquí el chiste es que la fibra nos va a ayudar a que los hidratos de carbono no se nos disparen. Bueno, la fibra. Aquí también, pues, cabría resaltar que hay que tener la disponibilidad, pues cada quien tiene como sus horarios, conoce qué tanto nos podemos tardar, o en este caso por fin de año se nos junta el trabajo, podemos, y se vale, hacer un sábado, un domingo la comida de 4 días y a partir de ahí, por ejemplo, la guarnición, podemos decir a lo mejor un día aso pollo, otro día aso bistec, otro día agarro quesito. La carne como quiera puede variar. El otro día me hago un atún, pero, por ejemplo, podemos hacer una sopa de codito o un espagueti o fettuccini en gran porción para toda la semana. Entonces es más práctico que un día, si la hacemos así sola, un día le podemos poner crema con chipotle, al día siguiente, eh, pues una cuchara de crema, porque para complementar ahí la porción que nos toque de aceite, o hacerlo rojo. Y si no nos aburre la pasta de salsita roja toda la semana, pues no hay problema. O podemos hacerla dividirla, una le pongo salsa roja, otra salsa verde y ahí las vamos cambiando entre la semana, una y una. Y prácticamente esto nos puede ayudar para ahorrar tiempos. Una pasta puede durar hasta 5 días, 5 o 6 días en el refri, siempre y cuando esté bien tapado. Entonces, eso va a ser muy importante, no dejarlo fuera del refri, dejarlo bien tapadito. Después tenemos las leguminosas que pueden ser frijoles, lentejas, habas, garbanzos. Se pueden hacer alternos durante toda una semana o simplemente frijoles. Ya sabemos que si es media taza van a ser de la olla o podemos hacer como una sopa de frijoles que traiga las verduritas. Tortilla a lo mejor rayadita también se vale. Ahí hay que hacernos de los platillos que tenemos en el sureste de México que están muy ricos. O como el caldo tlalpeño que lleva garbanzos. Pero si no tenemos tiempo o queremos practicidad, o se vale hacer puros frijoles para toda la semana y variarlo haciendo los refritos. Solo recordando que es un tercio de taza cuando son refritos, es decir, un poquito menos de la media taza
Y si no, de repente ahí el domingo o el martes, no sé, meter lentejas y hacer el intercambio. También se vale hacer un día para toda la semana. Lo que más me gusta, regresando aquí a las leguminosas, es que traen 20 gramos de hidrato de carbono, sí. Si lo comparamos con una tortilla o con un pan, tiene un poquito más, pero trae proteína también. Trae un gramo más que una porción de carne. Entonces, si yo me hago un taco de carne, es lo mismo que en, bueno, y en nutrimentos lo que contiene que una porción de frijoles. La diferencia es que los aminoácidos y las vitaminas que tienen los frijoles no tienen comparación alguna. Entonces, se recomienda que por la fibra, sobre todo por la fibra y por los beneficios que da comer este grupo de alimentos, se recomienda que se consuma toda la semana. Sí se vale que ya que no haya frijoles o que "Ay, yo no quiero hacer de comer o ya me aburrí, se vale cambiar esa porción de frijoles por una porción de carne, además de una tortilla. Después tenemos la leche. Esto es muy cultural, no todas las personas deben de consumir leche si no les gusta. Esto es mucho de gustos. Entonces, ya sea que tomemos la taza de leche que nos toque, light. Light, en este caso, muy particular de la leche y solo aplica para la leche, quiere decir que le quitan casi toda la grasa, lo más que se pueda. Por ahí hay algunas deslactosadas light. Eso es punto y aparte. Si es deslactosada o no es punto y aparte. Generalmente esas son de semi descremadas, es decir, tienen un poquito más de grasa. Las light, por hecho, son las que menos grasa tienen. Entonces, estas tienen 12 gramos de hidratos de carbono. Y si se fijan, en México es muy común acompañar el panecito dulce con la leche. Entonces, si metemos un pan que tiene 15 gramos de hidratos de carbono más, como vamos a ver ahorita, más los del azúcar, que tiene uno o dos, eh, más la leche son muchos hidratos de carbono para una sola sentada y eso sí nos puede elevar la glucosa y por lo tanto la resistencia a la insulina. O el famoso cóctel de frutas, que tenemos fruta, que son 15 gramos de hidratos de carbono, más yogur, 12 gramos de hidratos de carbono. Y si ese yogur trae azúcar, por ejemplo, a veces le ponen el yogur de fresa, hay que contabilizar esos que son entre 10 y 20 gramos. Entonces, ya estamos hablando de que tres grupos ya lo tienen y luego le ponen avena, no, granola, que no es avena, no cuenta como avena, no cuenta como cereal, cuenta como cereal con grasa. Entonces, ya tenemos otro y aparte le añaden miel. Entonces, si se fijan, todos los ingredientes son ricos en hidratos de carbono y eso con frecuencia nos puede aumentar tanto los triglicéridos como la resistencia a la insulina. O sea, en lugar de curarla, vaya, de palearla, la vamos a aumentar. Las nueces, almendras, la chía, los cacahuates, todos ellos tienen simplemente 3 gramitos de hidratos de carbono por porción. Por eso se recomienda mucho esto sí como snacks. Sobre todo, una, por la parte de que tienen poca energía, bueno, no poca energía, pocos hidratos de carbono y no son cariogénicos, es decir, no nos generan caries y por su dureza y por el triptófano que tienen, este es un aminoácido que nos ayuda a relajarnos. Yo por eso lo recomiendo mucho para en la noche, pero si también por la textura dura en momentos de ansiedad o de mucho trabajo, podemos incluirlas en tiempo medio para que nos puedan ayudar a a contrarrestar este estrés. Y aquí está el azúcar simple, tiene 10 gramos de hidratos de carbono cada 2 cucharaditas. Entonces, las cucharaditas no son copeteadas, son al ras de la cucharita más pequeñita. La miel de agave, por muy miel de agave que sea, también cuenta 10 gramos de hidratos de carbono. Eso es algo muy importante, porque, o también la miel de abeja, se cree que la miel de abeja es inocua, que no causa nada de daño y no. La miel de abeja también cuenta como azúcar, la mermelada igual. Hay algunas mermeladas bajas en azúcar, pero pues de todos modos no dejan de ser azúcar, ¿no?
Entonces, y aquí está el efecto. Si consumo muchos hidratos de carbono, como el cóctel de frutas o el jugo, aunque sea un jugo verde, no voy a aprovechar todos los beneficios, sino una sola parte. Entonces, esto nos va a generar un pico y generalmente dura 15 minutos y a los 15 minutos nos vuelve a dar mucha hambre. Entonces, ni nos conviene. Aquí añadí unas infografías que un colega ya tiene hechas, entonces, hablando de hidratos de carbono, aquí simplemente vamos a ver las imágenes. El camote las podemos hacer como papas a la francesa, simplemente con el aceite que nos corresponde, hacemos las tiritas del camote y las tapamos, las salpimentamos y las tapamos con la tapa del sartén. Es importante hacernos de especias, perdón, en lugar de poner mucha sal, porque la sal va a hacer que aumente la presión arterial. Hay muchos sazonadores que podemos encontrar en los supermercados, nada más hay que cuidar que no tengan sodio, porque hay algunos que vienen ya como para carne asada, como ablandador de carne, pero resulta que son muy altos en sodio. Podemos encontrar las hierbitas, por ejemplo, albahaca, orégano, que en este caso, bueno, a mí muy en lo particular me gusta mucho con ajo en polvo, entonces las podemos hacer así o simplemente, eh, si lo queremos como postre, hacerlo al vapor. Lo que es papa y camote se recomienda hacerlo al vapor porque no cambia sus propiedades. Cuando las freímos o las horneamos, tanto la papa como el camote, eh, se triplican las calorías, entonces es mejor hacerlo al vapor y después integrarlo a un guisadito. El camote, por ejemplo, también se puede hacer con un huevito revuelto y queda un sabor riquísimo. Y si no quiero yo el tercio de taza de camote, lo puedo cambiar por un tercio de bolillo, así como cuando vamos a los restaurantes y nos los dan rebanados en tres, lo podemos hacer así, o bien un bolillo, pero sin migajón. Cuando nos queremos hacer una torta o unos molletes, también se vale con esa parte. De repente, si tenemos cereal de caja en la casa, que no es lo ideal, por ejemplo, el All Brand, yo creo que sería el único que sería como apto, porque también podemos hacer arroz o avena o amaranto con leche y canelita, y sería mucho más adecuado que ni estos cereales de caja, porque son altos en sodio y altos en azúcares. Entonces sería un tercio de taza, prácticamente es un puñito y yo creo que nadie nos comemos un puñito, tendemos a llenar el plato y entre más grande es el plato, más le vamos a poner. Entonces es muy importante cambiar hasta el tamaño de los platos en casa. Vuelvo a retomar, un tercio de taza de camote lo puedo cambiar por un tercio de bolillo o por una tortilla o un cuarto de taza de arroz ya cocido. Aquí nos ponen mayor cantidad, esto es como una taza o más, que vienen siendo cuatro tortillas, media taza de pasta cocida o una rebanada de pan Bimbo 00 o el Oro Wheat, o bien un tercio de taza de avena cruda, que si yo la cocino para hacer una sopita con jitomatada o con leche y canela, pues nada más habría que contemplar que con la leche a lo mejor se hace un poquito más de volumen, si le pongo frutita también, y esto es lo que se puede hacer de intercambio, o también se vale también la quinoa, 20 gramos de quinoa, y es esto mismo. Aquí se repite. Y las frutas es muy importante tener cuidado de no consumirla en jugos, nuevamente reitero, y que chequemos las hojitas donde viene cuántos son la porción de cada fruta para que podamos ver a qué pertenece y conforme lo vayamos poniendo en práctica ya no se nos olvida. Es muy importante tener siempre en cuenta, a ver, ¿cuántos cereales me tocan al día? Seis, ok, entonces voy a poner en mi mente seis tortillas. Es práctico también traerlo en el celular, pero por si las moscas, traer siempre cuando menos me tocan seis tortillas en el día. Entonces, distribuirlas, tratar de que siempre haya fibra y no comernos todos los cereales en una sentada. Las frutas tampoco se recomienda que se consuman solas cuando hay resistencia a la insulina descontrolada o diabetes, porque van a generar picos y entonces es lo que nos va a estar desajustando el esquema hasta del medicamento que estemos recibiendo. Entonces, siempre ajustarnos, por ejemplo, la manzana grande sería media, hay manzanas pequeñitas que son las famosas manzanas de árbol que se hacen aquí en México, que son más baratas, incluso sería la porción completa, como estas manzanas normales están bastante grandes, sería la mitad, o un kiwi medio, o
3 cuartos de taza de piña. La piña me encanta en esta época que la podemos asar, le podemos poner canela, incluso también en las carnes asadas. Podemos poner nuestra rodajita de piña con canelita y acompañarla con nuestro bistec de cerdo, con nuestro lomo de cerdo o con alguna ensalada y queda de maravilla. También con el pollito, con chile güero o con chile serrano, para que quede bien impregnado el sabor. Entonces se puede utilizar como postrecito, como entrada o dentro del plato fuerte. Entonces nada más hay que tomar en cuenta que no estemos copeteando, por ejemplo, como nos pone aquí en esta imagen, porque de piquito en piquito se van marcando excesos. Y aquí está, si queremos cambiar de siempre nueces o siempre cacahuates, tenemos aquí 7 mitades de nuez, 18 piezas de pistaches o 10 almendras o 14 piezas de cacahuate. Podemos cambiarlo por pepitas, por semillas de girasol, por piñones, por nuez de la India, siempre y cuando sea el puñito. Aquí tenemos los frijoles, si no es la media taza de frijoles cocidos, puede ser de garbanzo, y como les decía hace un momento, si no los queremos consumir así como guarnición, los podemos hacer como plato fuerte en una sopita que incluya verduritas, a lo mejor de base con un caldo de pollo, y de esta manera, si yo hice caldo de pollo para toda la semana, se puede congelar el puro caldo y poner el garbanzo. Previamente se recomienda todas estas leguminosas remojarlas 12 horas, lavar bien, quitar todo ese excedente de agua y va a hacer que no nos genere gases ni incomodidad y quedan más disponibles sus vitaminas. Entonces, ya que estén cocidas, decir, ay, ya toda la semana comí mis frijolitos o los garbanzos con una cosa con otra, ya mis ensaladas, esto, lo otro, o un día los quiero hacer guisados, otro día a lo mejor en el caldito tlalpeño, tengo mi caldo, pongo los garbanzos, pongo verdurita, a lo mejor pollito que ya había hecho, o bistec o queso que me quedó, le pongo ahí encimita y ya quedó. Igual puede ser con las lentejas o con las habas. No necesariamente tiene que ser con jitomate y cebolla. Y bueno, aquí si no tenemos requesón, que bueno, el queso cottage, 1, 2 o 3% grasa es de muy bajo aporte de grasa. Tenemos el requesón, es un poquito, poquitín más altito en grasa, está en el grupo de bajo aporte de grasa. Podemos cambiarlo por 40 gramos de queso fresco, ya sea ranchero, panela, nada más hay que tener cuidado. Por allí en el mercado hay tipo, queso tipo, y esos queso tipo no son tan bajos en grasa ni en sodio, al contrario, tienen mucha grasa saturada y mucho sodio, entonces puede perjudicar la salud del corazón y tanto sube la presión como pues sigue generando problemas tanto con el perfil de colesterol y triglicéridos que tengamos. Si, por ejemplo, todos los días procuro comer aguacate, mi aceitito, con lo que me toca sofrío mi comida, o hago vinagretas. Si decimos, bueno, hoy un día a la semana, pero que realmente solo sea uno, que no sean tres, porque ahí sí se nos desajusta, puedo con una rebanada de tocino hacer alguna preparación, ya sea con el pollo, con la carne de cerdo o para se puede hacer con frijoles o con lentejas, por ejemplo. En lugar de poner aceite, voy a poner una lonjita de tocino, entonces, no cuenta como carne el tocino, cuenta como aceite y se vale también hacerlo, simplemente tomar en cuenta lo que ya tienen. Hay que dejar que suelte su propio aceite. Incluso si usted quiere ponerle, por ejemplo, a mí me gusta mucho como la comida oriental, poner primero a asar el ajonjolí o los cacahuates, después sacarlos, empezar a guisar las verduras, poner la pasta, la carne, todo esto, pero primero dejar que estos eh, cacahuates o el ajonjolí, o en este caso el tocino, suelte su propio aceite, porque si nosotros echamos aceite que para que le ayude, lo único que vamos a hacer es estar poniendo piquitos, de poquito en poquito a lo mejor, pero de poquito en poquito se puede exceder uno las calorías que están preparadas para el día. Entonces ya con esto termino y le recomiendo muchísimo. En la página de Facebook
se llama Nutróloga Dulce Gómez, subo contenido todos los días, tanto de coronavirus, de alimentación, algunos videos que me encuentro por ahí muy buenos, avalados, obviamente no subo cualquier cosa, son de la Asociación Mexicana de Diabetes, del Instituto Nacional de Salud Pública, muchas cosas que pueden servir, ¿no? Entonces, por si gusta por ahí checar algunas recetas, algunos atoles, sobre todo las recetas están muy prácticas, entonces pues ya con esto terminamos y, y ya nos puede ayudar para posteriores consultas. Entonces, aquí lo dejamos y pues bonita tarde.